¿Alguna otra manifestación que realizar? Sí, su señoría. Con fundamento en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicite dicte auto de vinculación a proceso a la imputada por los hechos que fueron materia de imputación y que me permito volver a relatar. En la mañana 20 de diciembre del año 2014, la hoy imputada Raquel Castillo Padilla, antes de salir a su trabajo, se percató que la cuenta de Facebook de su esposo, Alejandro Campos Rodríguez, se encontraba abierta, con un mensaje para Yanina Domínguez que decía: amor, soy el hombre más feliz del mundo, me vas a ser padre, eres el amor de mi vida, te amo. La imputada, a pesar de lo descubierto, se fue a trabajar, ya de regreso a su domicilio, en la calle Reforma número 321-5A, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, y siendo ya de madrugada del día 21 de diciembre, comenzó a discutir. Le reclamó y le dijo que estaba enterada de su infidelidad. Él se retiró a su habitación y ella se fue a la cocina. Al ver a su esposo entrar a la cocina, tomó el cuchillo marca 3 claveles y se le abalanzó, ocasionándole heridas en la zona torácica. Al darse cuenta de los hechos, la hoy imputada salió corriendo al departamento de su vecina, Cristal Fernández Martínez, que le pidió ayuda. Le manifestó que había cometido un grave error, por lo cual esta última llamó a emergencias. Posteriormente, Cristal Martínez y la hoy imputada regresaron al lugar de los hechos. El cuerpo de Alejandro se encontraba tirado muy cerca de la entrada, ensangretado e inconsciente. Hechos que a juicio de esta representación son constitutivos del delito de homicidio, de acuerdo al artículo 125 en relación con el 124, tratándose de un delito calificado según lo estipulan los diversos 128 y 138, fracción primera, inciso B, siendo un delito instantáneo de conformidad al artículo 17, fracción primera, y atribuyéndole una forma de participación de autor material, acorde al numeral 22, fracción primera, todos ellos del Código Penal del Distrito Federal, vigente al momento de los hechos. Esto sustento en la carpeta de investigación 1978-2014, toda vez que corren agregados datos de prueba que nos permiten tener por acreditado que la imputada realizó una conducta típica y antijurídica en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Alejandro Campos Rodríguez. Se cuenta con informe de necropsia de fecha 24 de diciembre de 2014, signado por Pedro Miguel Valeriano, perito médico legista de la Procuraduría General de Justicia, quien practicó necropsia de ley al cadáver, descubriendo los siguientes hallazgos a la apertura de las cavidades: una herida cortopunzante penetrante en la cara anterior del tórax, localizada en la línea media 144 centímetros del talón izquierdo, de 6 centímetros de longitud. La misma penetraba el tórax, transfixiaba la pared del pulmón izquierdo, transfixiaba la pared del pericardio y llegaba a producir una herida en la arteria pulmonar. Concluyendo que la persona denominada como Alejandro Rodríguez fallece a consecuencia de una herida de las producidas por arma cortopunzante en el tórax que clasificó de mortal. Documental que se robustece con el acta de aviso al Ministerio Público, emitida por el agente de la unidad número 14, Alberto Jesús Olavarrieta, quien al informe de la central de unos supuestos hechos delictivos se trasladó al domicilio antes mencionado, donde al llegar se percató que los paramédicos auxiliaban a la víctima, quien se encontraba ensangretado y herido en el área torácica. El cuerpo se encontraba a una distancia de aproximadamente 1,5 metros de la puerta de ingreso, que se encontraba también la esposa de Laura Oxiso y Cristal Fernández, vecina del mismo edificio. Se cuenta con acta de aseguramiento y cadena de custodia, con número de oficio 790760, realizada con fecha 21 de diciembre del 2014, signado por Manuel Gareda, perito en criminalística. En la descripción del indicio, un cuchillo de cocina, marca 3 claveles con restos biológicos. Origen, 38 centímetros del cuerpo de Laura Oxiso. Se cuenta con declaración de la imputada, quien manifestó que llevaba 10 años de matrimonio con el ahora Oxiso, y que el día de los hechos, al llegar su esposo, le comenzó a reclamar su infidelidad con Yanina Domínguez, y después de discutir, se trasladó a la cocina y tomó un cuchillo, y al ver que su esposo se le acercaba, ella se le abalanzó. Lo anterior se robustece con la testimonial de Cristal Fernández Martínez, quien manifestó que en la madrugada del 21 de diciembre, Raquel llamó a su puerta,
Estaba llorando y le decía que había cometido un grave error, que la había regado. Se trasladaron al departamento de la imputada y se percató que Alejandro estaba tirado muy cerca de la puerta de entrada, ensangrentado e inconsciente. Por todo lo anterior, considero que es claro que en la especie es probable la intervención de la señora Raquel Castillo Padilla en el hecho que se le atribuye, por lo cual le reitero mi solicitud que vincule a proceso a la hoy imputada. Es cuanto. La defensa, ¿alguna manifestación? Sí, gracias, su señoría. Me opongo a las manifestaciones emitidas por la Fiscalía, en las cuales pretende se vincule a proceso a mi cliente Raquel Castillo Padilla. La oposición versa en los siguientes hechos. Durante 8 años, mi cliente fue víctima de violencia familiar. Durante todo ese tiempo, su esposo, Alejandro Campos Rodríguez, ejerció violencia física y psicoemocional, la cual incrementó al enterarse que mi cliente no podía tener hijos, denigrando así su dignidad humana, haciéndola sentir como una persona que no valía nada, lo que llevó a Raquel Castillo Padilla a caer en depresión. Toda esa situación llegó a su máximo cuando en la mañana del día 20 de diciembre del año 2014, mi cliente Raquel Castillo Padilla se percató que la cuenta de Facebook de su esposo Alejandro Campos Rodríguez se encontraba abierta, observando una conversación con una compañera de trabajo de nombre Yanina Domínguez, donde le decía: amor, soy el hombre más feliz del mundo, me vas a hacer padre, eres el amor de mi vida, te amo. Situación que le indujo a un estado profundo de depresión. Todo ese día mi cliente trató de asimilar la infidelidad de su esposo. Ya por la noche, de regreso en su casa, esperando a que llegara su esposo Alejandro para platicar sobre el contenido de los mensajes encontrados en su Facebook, finalmente, al llegar Alejandro y ser cuestionado sobre su infidelidad y que había procreado un hijo fuera del matrimonio, Alejandro reaccionó de manera violenta, respondiendo: ¿qué te importa mi vida estúpida de mierda? Aquí el único problema eres tú, y más vale que te vayas enterando de cómo son las cosas. Así que ve pensando a dónde te largas. Mi cliente comenzó a llorar, y al tratar de abrazar a su esposo, él le dio 2 abofetadas y lo arrojó al suelo, golpeándose en la cadera. Al lograr levantarse, mi cliente se fue a la cocina envuelta en un mar de lágrimas, consternada de la infidelidad, del maltrato físico y psicoemocional que ha sufrido. No conforme de las bofetadas dadas a mi cliente, el señor Alejandro se desplazó a la cocina, donde continuó insultándola y volvió a bofetearla, pero ahora con mayor fuerza. Situación que llevó a mi cliente a un estado de alteración, de pánico, de miedo a morir, y bajo la situación actual, real e inminente de peligro, sin reflexionar tomó un cuchillo, tornándose todo confuso. Al recobrar la noción de tiempo, espacio y lugar, vio a Alejandro tirado, por lo cual se trasladó al departamento de su vecina, Cristal Fernández Martínez, a quien le solicitó que llamara a emergencias. Para cuando llegaron los paramédicos y la policía, tanto Raquel como su vecina Cristal ya estaban nuevamente en el lugar de los hechos. Sin embargo, por el estado de alteración emocional que presentaba mi cliente Raquel Castillo Padilla, los servicios de urgencia la trasladaron a la clínica Santa Prisca. Su señoría, si bien es cierto que existe una conducta típica, no menos cierto es que la conducta de la hoy imputada tiene una causa de exclusión del delito contemplada en el numeral 29, fracción 6 del Código Penal para el Distrito Federal, toda vez que la imputada al momento de realizar el hecho típico no tenía la capacidad de comprender el carácter de ilicitud de aquel. Por ello, mi cliente se debe considerar como una persona inimputable, en razón que al momento de los hechos que imputa la Fiscalía, mi cliente mostraba una perturbación mental. Lo anterior tiene sustento con la hoja de atención de urgencia de fecha 21 de diciembre del año 2014, emitida por el doctor Ricardo Martín Tuscano, quien diagnostica ataque de pánico, mostrando síntomas de miedo a morir, sensación de asfixia, náuseas y malestar estomacal, entumecimiento y hormigueo en manos, latidos cardíacos fuertes y sensación de dificultad para respirar, aunado a equimosis en cadera, muslo izquierdo y antebrazo izquierdo. Señor juez, conforme a lo antes mencionado, solicito usted se desestime el auto de vinculación a proceso, toda vez que en el particular no se satisfacen los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud que la declaración ante la Fiscalía no fue realizada
ante abogado defensor, tal y como lo dicta el numeral 20, apartado B, fracción 2 de nuestra Carta Magna en relación con el artículo 113, fracción cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a que opera a favor de la hoy imputada la excluyente del delito por ser una persona inimputable, en razón que al momento de los hechos mi cliente mostraba una perturbación mental. Por ello, debe dictarse un auto de no vinculación a proceso, tal y como lo establece el numeral 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto. ¿Alguna otra manifestación que realizar? Así es, su señoría. La representación social desea solicitarle la imposición de medidas cautelares. Adelante, le escucho. Su señoría, de acuerdo con el informe de la Unidad de Medidas Cautelares que me fue remitido, es de manifestar que existe un riesgo medio de sustracción por parte de la imputada Raquel Castillo Padilla. Esto de acuerdo al estudio realizado, ya que se desprende del referido informe que, una vez hecha la investigación que corresponde y de acuerdo a lo que establece el artículo 168, fracción primera, fracción segunda y tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encontró que la imputada Raquel Castillo Padilla no tiene una residencia habitual en la ciudad. Esto lo determina así el hecho de que el domicilio ubicado en la calle Reforma 321-5A, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, es rentado, aunado al hecho de que vive sola, lo cual fue corroborado por la autoridad que remite el informe. Es importante mencionar que al no ser propio el inmueble que habita la imputada, tiene la facilidad para abandonar el lugar del juicio. Asimismo, por lo que hace la fracción segunda del numeral 168, debemos tener presente que la imputada, con su conducta de acción, actualizó el tipo penal establecido en el diverso 125 del Código Penal para el Distrito Federal, mismo que se sanciona con una pena privativa de libertad de hasta 30 años de prisión, por lo cual, y ante la posibilidad de ser privada de su libertad ante sentencia firme, la imputada puede satisfacer o sustraerse de la acción de la justicia. Finalmente, por lo que hace a la fracción tercera del artículo 168, en el informe de evalúo de riesgo se establece que la imputada ha realizado diversas llamadas telefónicas a Yanina Domínguez, en las cuales le prohíbe insultos y amenazas sobre su testimonio en contra de la imputada Raquel Castillo Padilla, la cual fue corroborada por los testigos Yanina Domínguez. Por todo lo anterior y de acuerdo a la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares, esta Fiscalía solicita se aplique como medidas cautelares los contemplados en el numeral 155, fracción primera, segunda, quinta, octava del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la presentación periódica por parte de la imputada Raquel Castillo Padilla, quien de manera semanal deberá presentarse ante la autoridad de supervisión de medidas cautelares. Asimismo, la exhibición de una garantía económica, al igual que la prohibición de salir sin autorización de este distrito judicial de la entidad. Y finalmente, la prohibición de agregar o comunicarse con la testigo Yanina Domínguez, toda vez que del informe de la Unidad de Medidas Cautelares se observa que hoy la imputada Raquel Castillo Padilla ha realizado diversas llamadas telefónicas a Yanina Domínguez, en las cuales le profiere insultos y amenazas sobre su testimonio. Es cuanto. ¿La defensa, alguna manifestación? Sí, su señoría. De acuerdo con el informe de la Unidad de Medidas Cautelares del Distrito Federal, que me fue remitido en fecha 22 de diciembre del año 2014, se obtiene un resultado por el cual se consideran riesgos medios por parte de mi cliente o imputada Raquel Castillo Padilla.
mismos que deben ser considerados a la hora de la imposición de medidas cautelares. Por ello, me opongo a las medidas cautelares que hace un momento solicitó la fiscal, lo anterior bajo los siguientes razonamientos y fundamentos legales. La Fiscalía manifestó que existe riesgo de sustracción de la imputada, fundamentando su razonamiento en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, del informe rendido por la Unidad de Medidas Cautelares, se desprende que la imputada tiene 11 meses viviendo en su domicilio ubicado en calle Reforma número 321-5A, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, lo cual fue corroborado mediante llamada telefónica al ciudadano Mario Torres Robles, quien es dueño del inmueble que renta a Raquel Castillo Padilla. Asimismo, mi cliente, Raquel Castillo Padilla, trabaja como secretaria en una sala en el Tribunal de Justicia del Distrito Federal. Información corroborada por Gabriela Enríquez Pons, magistrada de la segunda sala en materia civil del Tribunal de Justicia del Distrito Federal. Ahora bien, el delito por el cual se formuló imputación no se encuentra dentro del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual no es catalogado como delito que merezca prisión preventiva oficiosa. Finalmente, mi cliente permaneció en el lugar de los hechos. En ningún momento trató de fugarse y desde el momento que ocurrieron los hechos en materia de imputación, por voluntad propia, ha cooperado para su total esclarecimiento. Por todo lo anterior, y de acuerdo a la opinión de medidas cautelares, esta defensa se opone a las medidas cautelares contempladas en el artículo 155, fracciones 1, 2 y 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en presentación semanal de la imputada Raquel Castillo Padilla ante la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares, a la exhibición de una garantía económica y finalmente a la prohibición de salir sin autorización de este distrito de la entidad. Toda vez que la imputada tiene una residencia y domicilio habitual dentro del lugar de juicio, aunado que su trabajo se ubica en Ciudad de México, donde tiene más de 2 años trabajando como secretaria proyectista de la ponencia de la ciudadana Gabriela Enríquez Pons, magistrada de la segunda sala en materia civil del Distrito Federal. Por ello, no existe riesgo de que la imputada Raquel Castillo Padilla se sustraiga de la acción de la justicia. Es cuanto.